En los meses de otoño del año 2023, una familia llegó al parque para que su hija disfrutara del ciclismo. Desafortunadamente, ella no regresó a ellos, lo que llevó a los padres a dar la alarma y llamar a la policía. La búsqueda comenzó de inmediato y pronto se encontró una pista que cambió completamente el curso de la investigación. Gracias al incansable trabajo de los investigadores, se resolvió un misterio que condujo a un desenlace inesperado de todo el asunto. El 4 de septiembre del año 2014, en Greenfield, un pequeño pueblo en el estado de Nueva York, nació Charlotte Sina. Creció en una maravillosa familia con 2 hermanas y padres cariñosos. Charlotte siempre se distinguió por su actividad y optimismo. Disfrutaba de los paseos con amigos, el tiempo con la familia y las excursiones a la naturaleza. El lugar, cuya población apenas superaba las 5,000 personas, limitaba con pintorescos bosques y lagos, lo que hacía que las salidas familiares fueran especialmente agradables. El 19 de septiembre de 2023, cuando Charlotte cumplió 9 años, su familia, junto con amigos, decidió hacer una excursión a un parque nacional ubicado a 18 kilómetros de su casa. Charlotte había esperado con ansias esta aventura, ya que sus mejores amigas irían con ella y planeaban andar en bicicleta en el parque. Después de llegar, los adultos instalaron el campamento y los niños inmediatamente se subieron a sus bicicletas para explorar los alrededores. Decidieron andar en un sendero circular cerca del campamento para permanecer cerca de los padres. A las 6:15 de la tarde las niñas partieron prometiendo regresar antes del anochecer. Después de varias vueltas en bicicleta alrededor del campamento, Charlotte expresó el deseo de continuar su paseo, mientras que sus amigas prefirieron regresar. Así, ella se dirigió sola en la dirección opuesta. Cuando la niña no regresó a la hora esperada, la preocupación de los padres creció rápidamente. Dado que una vuelta de la ruta solo tomaba 10 minutos, el retraso levantó sospechas. Finalmente, por la tarde, alrededor de las 6:45, encontraron la bicicleta de Charlotte abandonada en el sendero. Pero la niña no estaba por ningún lado. Esto reforzó su sospecha de un posible secuestro, ya que no había razón para que Charlotte abandonara su medio de transporte. La bicicleta estaba en perfecto estado, lo que descartaba una avería. Sin perder tiempo, los padres llamaron a la policía, que llegó 15 minutos después y comenzó la búsqueda. El hallazgo de la bicicleta abandonada les hizo pensar en un posible secuestro. No obstante, la policía también decidió considerar la posibilidad de que la niña se hubiera perdido. Todo el parque fue acordonado y cerrado a los visitantes, mientras que a las personas que se encontraban allí se les pidió que abandonaran el área después de verificar sus identidades y registrar su información. Tras la desaparición de una niña en un parque enorme, de 25 kilómetros cuadrados, la organización de la operación de búsqueda se convirtió en un verdadero desafío. Aunque un grupo de visitantes quiso quedarse y ayudar, su participación sin la coordinación adecuada solo dificultó el trabajo de la policía. Los equipos de búsqueda comenzaron con una investigación exhaustiva del área a lo largo del sendero circular donde se vio por última vez a la niña, pero no pudieron encontrar rastros. La ampliación del área de búsqueda a todo el parque requirió fuerzas adicionales. Guardaparques, bomberos y policía estatal se unieron a los policías. Cuando los esfuerzos de los servicios locales no dieron resultado,
se involucró al FBI, que centró sus recursos en la búsqueda de un posible secuestrador. Los investigadores examinaron la posibilidad de que la niña hubiera sido sacada del parque en coche y buscaron cámaras de vigilancia no solo en el parque, sino también a lo largo de las carreteras adyacentes. El FBI también solicitó a la administración del parque datos sobre todos los visitantes de ese día, ya que la entrada al parque era de pago y requería registro, lo que permitía almacenar información de los visitantes. Además, el FBI contactó a los operadores de telefonía móvil para obtener datos sobre la ubicación de los teléfonos que se encontraban en el parque en el momento de la desaparición. Esta medida ofrecía la esperanza de identificar a visitantes que podrían haber entrado ilegalmente al parque y no se habían registrado en la entrada. Al comparar los datos de ubicación de los teléfonos con la información del servicio del parque, el FBI esperaba poder identificar a un sospechoso. Sin embargo, el procesamiento y análisis de la enorme cantidad de datos tomó un tiempo considerable, mientras que el sistema de localización por torres de telefonía móvil solo podía proporcionar coordenadas aproximadas. Durante toda la noche, las operaciones de búsqueda no tuvieron éxito, pero con la llegada de la mañana siguiente, los equipos de búsqueda se dirigieron nuevamente al parque. Esta vez su número superaba las 400 personas. La policía local se dirigió al público a través de los medios de comunicación, pidiendo que se compartiera cualquier información sobre Charlotte, lo que generó una gran atención pública y mediática. La gobernadora del estado expresó personalmente su apoyo a la familia, acudiendo a una conferencia de prensa en el parque. Esa misma mañana, se activó el sistema Amber Alert para difundir rápidamente información sobre la niña desaparecida. El retraso en la activación del sistema se debió a que primero era necesario asegurarse de que la niña realmente había desaparecido y no simplemente se había perdido en el parque. Ahora, dado que el secuestro parecía evidente, la esperanza de encontrar a Charlotte con vida comenzó a desvanecerse. Las primeras horas después de la desaparición son críticas para una búsqueda exitosa, pero los días transcurridos reducen significativamente las posibilidades de un final feliz. A pesar de los sombríos datos estadísticos, la familia y los policías no perdieron la esperanza y reanudaron la búsqueda en el parque al amanecer del tercer día. Al anochecer, un coche se detuvo inesperadamente frente a la casa de Charlotte y un desconocido salió de él. El hombre se acercó rápidamente al buzón, dejó una carta y desapareció tan repentinamente como había aparecido. Mientras observaba la casa de la familia, el investigador notó una figura masculina solitaria, pero inicialmente no le prestó atención, asumiendo que era simplemente alguien conocido que quería expresar su apoyo a los padres de Charlotte, o como muchos otros en esos días, llevar comida. Sin embargo, algunas acciones del hombre le parecieron sospechosas al investigador, lo que lo llevó a revisar el contenido del buzón. Allí encontró una carta que cambió fundamentalmente el curso de la investigación. La carta decía que el secuestrador tenía a la niña y estaba dispuesto a devolverla por $50,000. La carta fue enviada inmediatamente para su análisis, donde los expertos comenzaron la investigación sin demora. Poco después, los expertos descubrieron huellas dactilares en la carta y comenzaron a verificarlas. El primer intento falló debido a la mala calidad de las huellas. Sin embargo, una segunda verificación, realizada alrededor de las 2:30, condujo a un avance. Una de las huellas coincidía con los datos de Craig Nelson Rose Jr., un hombre de 47 años que figuraba en la base de datos de Nueva
York desde 1999 por conducir bajo los efectos del alcohol. Rose vivía a solo unos kilómetros de la casa de la familia de Charlotte, lo que inmediatamente atrajo la atención de la policía. Sin embargo, cuando llegaron a su dirección, a los oficiales les esperaba una sorpresa. Su casa había sido embargada debido a varios años de deudas fiscales. La investigación reveló que después del embargo de su casa, Rose se había mudado a una caravana en el patio trasero de la casa de su madre, ubicada a 22 kilómetros de Greenfield. Tras obtener una orden de registro, la policía se dirigió inmediatamente allí. Se utilizaron helicópteros y más de 30 oficiales de unidades especiales que asaltaron la caravana utilizando granadas aturdidoras para cegar y desorientar al sospechoso. En un dramático evento reciente, la policía arrestó a Rose en su domicilio, donde intentó resistirse pero fue rápidamente reducido. Durante el registro inicial de la vivienda, parecía que Charlotte había desaparecido sin dejar rastro. Sin embargo, tras una búsqueda minuciosa, los oficiales la encontraron en un armario, escondida bajo un montón de ropa. Para sorpresa de todos, la niña estaba ilesa y fue enviada a casa inmediatamente después de un breve examen en el hospital. La alegría de sus padres y de todos los que participaron en la búsqueda no tenía límites, especialmente después de que la madre, 10 minutos antes de encontrar a la niña, sintiera que hoy volvería a ver a su hija. Su intuición se confirmó cuando la policía informó sobre la liberación de Charlotte, quien había estado en el parque durante la intensa búsqueda. Rose fue detenido y se encuentra en prisión preventiva sin posibilidad de fianza. Aunque el interrogatorio ya ha tenido lugar, la policía no ha compartido hasta ahora ninguna información sobre su contenido ni sobre si el sospechoso ha confesado su culpabilidad. El juicio aún está pendiente. Se sabe que la exnovia de Rose ya había tenido conflictos con él, que llevaron a una orden de alejamiento judicial en 2017, cuando vivía con él y sus hijos en casa de su madre. Después de una disputa con Rose, su exnovia buscó ayuda de la policía. Expresó la sospecha de que Rose podría haber estado planeando el secuestro de Charlotte durante meses. Según su testimonio, Rose evitaba trabajar y prefería vivir a costa de otros, especialmente de su madre, a quien influenciaba con historias sobre su enfermedad. Mencionó que Rose podría haber elegido a la familia de Charlotte debido al potencial rescate, ya que conocía la fortuna de su abuelo. En 1998, el abuelo, tras una grave caída, ganó un litigio contra las autoridades municipales y recibió una indemnización de más de $2 millones. Esta historia era conocida por muchos en Greenfield, y parece que Rose apuntaba a ese dinero al secuestrar a la niña. Añadió que Rose probablemente observó de cerca a la familia de Charlotte, estudiando su rutina diaria y esperando el momento adecuado para el secuestro. Además, notó que Rose, unos meses antes del incidente, había cubierto inusualmente las ventanas de su casa con lonas. Dado que Charlotte fue encontrada precisamente en su caravana, esto sugiere su preparación para el crimen. Los vecinos de Rose compartieron detalles preocupantes sobre su comportamiento. Uno contó cómo Rose intentó atraer a su hijo de 10 años a su coche, pero el padre se dio cuenta a tiempo y pudo intervenir. Otro vecino habló de los problemas familiares de Rose desde su temprana infancia, cuando a menudo iba a casa de los vecinos en busca de comida. El año pasado, Rose fue arrestado por acoso, pero logró evitar una pena grave. Un mes antes del caso de secuestro,
Rose estuvo involucrado en un caso relacionado con un delito contra un familiar menor de edad, pero el caso fue cerrado por falta de pruebas. La policía descubrió hechos aún más preocupantes sobre Rose, incluyendo acusaciones de delitos graves contra una niña, cuyos detalles no pueden ser revelados. El hijo mayor de Rose expresó su repugnancia hacia su padre y el deseo de verlo tras las rejas, pero se negó a dar detalles. Tras el hallazgo de la niña secuestrada en la caravana de Rose y pruebas indirectas, incluido su teléfono móvil en el lugar del secuestro, la culpabilidad de Rose parece indiscutible. A pesar de su negación, Rose se prepara para el juicio, pero las posibilidades de evitar una pena de prisión parecen escasas. La audiencia judicial está próxima y la policía y los investigadores continúan reuniendo pruebas contra Rose. A la sombra de misterios sin resolver, los investigadores todavía reflexionan sobre la conexión de Rose con dos casos notorios que hasta ahora permanecen sin resolver. En el verano del año 2003, en Milton, Jennifer Hammond, de 18 años, que trabajaba con suscripciones a revistas, desapareció repentinamente después del trabajo. Una reunión planeada con colegas no tuvo lugar, y 6 años después, sus restos fueron encontrados en un lago a 18 kilómetros del pueblo. La misteriosa desaparición ocurrió no lejos de la casa de Rose. Unos años después, desapareció Christina White, de 19 años, vista por última vez saliendo de un parque a solo 1 kilómetro de Milton. Sus restos no fueron encontrados hasta 1 año después, pero este caso también quedó sin resolver. En ese momento, Rose vivía en una caravana en dicho parque, lo que levanta sospechas sobre su implicación en estos crímenes. Mientras tanto, la policía no presenta pruebas o las retiene para no poner en peligro la investigación. El juicio contra Rose por otro caso está programado para abril de 2024. A pesar de las pruebas evidentes de sus crímenes, existe la posibilidad de que se le ofrezca un acuerdo, bajo la condición de negar la culpabilidad. Esto podría evitar que las niñas, especialmente Charlotte, tengan que testificar en el juicio para protegerlas de un trauma adicional. Es posible que se le haga una oferta a Rose para evitar esto. 15,000 habitantes. Un tranquilo pueblo estadounidense, de esos donde el vecino conoce al vecino mejor que a su propia familia. Un lugar donde por las noches las calles están casi vacías y la noticia de la desaparición de una persona suena demasiado descabellada para creerla a la primera. Cuando el 24 de septiembre de 2018 los padres de Emma se dieron cuenta de que su hija no había regresado a casa después de la escuela, primero llegó el silencio. La ciudad, acostumbrada al ritmo pausado y la tranquilidad, pareció contener la respiración. A las 8:30 de la noche, sin tener noticias de Emma, su padre, Richard, fue el primero en llamar a la comisaría local. La voz del hombre era tranquila, segura, pero demasiado uniforme, demasiado contenida, como si dentro ya se hubiera instalado un miedo que no quería mostrar a los demás. O quizás no podía. Las primeras horas se dedicaron a verificaciones. La escuela, los patios vecinos, los amigos de la familia. Ningún rastro. Alguien recordó haber visto a Emma en un paso de peatones. Alguien la vio doblar hacia la calle que conducía a su casa. Todo parecía lógico, pero las piezas no encajaban. La ruta en la que la habían visto era demasiado corta para simplemente desaparecer sin dejar rastro. A la mañana siguiente el pueblo ya era otro. Cuando cerca de las 11 de la mañana los agentes de policía encontraron lo que buscaban, la atmósfera en el pueblo cambió definitiva e irreversiblemente. Encontraron a Emma en un bosque, aproximadamente a 1 kilómetro de la calle residencial más cercana.
Alguien se había esforzado por ocultarla de miradas ajenas. La había cubierto cuidadosamente con hojas caídas y ramas rotas por encima. Incluso la mochila escolar de Emma estaba colocada ordenadamente junto a ella, como si alguien hubiera intentado mantener al menos una apariencia de orden en medio del caos. El forense en el lugar constató que el trágico suceso se había producido varias horas antes del hallazgo. No encontraron el objeto utilizado. Las marcas en el cuello sugerían lo ocurrido sin necesidad de palabras, pero lo extraño era que no había señales de resistencia, ningún intento de escape o de pedir ayuda. Emma claramente conocía a quien la había llevado allí. Confiaba lo suficiente como para no sentir el peligro hasta el último momento. La primera pregunta que se hicieron los investigadores fue: ¿quién de sus cercanos podría haberla hecho bajar tanto la guardia? La policía inmediatamente comenzó a revisar casa por casa. Una testigo, una anciana del barrio vecino, recordó que por la tarde, alrededor de las 6, cuando paseaba a su perro, había un automóvil gris estacionado cerca del camino que llevaba al bosque. El coche le parecía familiar, pero la mujer no recordaba el número de matrícula, atribuyéndolo al hecho de que en su tranquilo lugar los coches extraños no suelen quedarse mucho tiempo. Su testimonio fue confirmado por un residente local, el granjero Jack Lawson. Contó que por la tarde vio el mismo coche gris, pero no le dio importancia. El coche estuvo poco tiempo. Se marchó rápidamente sin siquiera apagar el motor. Los investigadores tomaron nota. Automóvil gris. Y comenzaron a verificar a todos los que pudieran coincidir con esta descripción. La primera sospecha recayó inmediatamente sobre Jason Lee, 27 años, que trabajaba como conserje en la escuela de Emma. Nada grave, pero había pequeñas infracciones en su biografía. Ya se había hecho notar en la policía por peleas menores y vandalismo. Además, Jason conducía precisamente un automóvil gris, un viejo Ford que se veía regularmente cerca de la escuela y en las calles vecinas. Durante el primer interrogatorio, Jason se mostró notablemente nervioso. No tenía una coartada clara para la tarde de la desaparición de Emma. Dijo que había bebido después de su turno y conducido sin rumbo por los alrededores. Su testimonio era confuso. La versión sonaba extraña. Parecía estar tratando de ocultar algo, pero no pudo explicar exactamente qué. Otro candidato apareció casi de inmediato. Thomas Kennedy, más conocido simplemente como Tom, un jubilado solitario que vivía literalmente al otro lado de la calle de la familia de Emma. Tom había vivido aquí toda su vida, y los vecinos estaban acostumbrados a su estilo de vida tranquilo y ligeramente retraído. Sin embargo, después de la desaparición de Emma, recordaron a Tom de una manera completamente diferente. Algunos de repente comenzaron a notar que se sentaba demasiado a menudo en el porche y miraba durante mucho tiempo cómo los niños locales jugaban en el patio. La policía le hizo una visita, y después de un breve interrogatorio salió con la sensación de que Tom estaba tan nervioso como Jason, aunque se mantenía más tranquilo. Aseguraba que se había quedado en casa toda la tarde viendo la televisión, pero nadie podía confirmarlo, ya que Tom vivía solo. Cuando le preguntaron por qué los vecinos lo habían visto en la calle alrededor de las 7 de la tarde, dijo que solo había salido a revisar el correo. Era imposible verificar esto, lo que dejaba margen para la duda. En medio de las primeras sospechas, la policía decidió detener a Jason Lee para una conversación más detallada. Examinaron su coche, tratando de encontrar alguna prueba que lo vinculara con el incidente. El propio Jason estaba confundido, nervioso, pero negaba categóricamente estar involucrado en lo sucedido. La revisión de su ropa y manos no reveló nada sustancial, excepto algunos arañazos que explicó por su trabajo. El coche de Jason estaba vacío, nada inusual. Parecía que la sospecha gradualmente se estaba agotando. Al final del día, el experto forense hizo un descubrimiento importante que cambió instantáneamente todo el curso de la investigación. En la palma de Emma, descubrió un pequeño llavero de recuerdo con la imagen de un ángel y el nombre de la iglesia local. Tales llaveros los niños los recibían exclusivamente durante el servicio dominical. La familia de Emma rara vez asistía a la iglesia.
pero el llavero no estaba en su mano por casualidad. El análisis forense mostró de inmediato que había ADN extraño en el llavero. No pertenecía ni a Jason ni a ningún miembro de la familia de Emma. Esto solo podía significar una cosa. Entre los sospechosos había alguien en quien la policía aún no había pensado. Pero el principal misterio residía en otra cosa. El llavero significaba que en los últimos minutos de su vida, Emma no estaba simplemente a solas con alguien que conocía. Estaba con alguien en quien estaba acostumbrada a confiar completamente. Alguien que no despertaba sospechas en nadie hasta ahora. Con el descubrimiento del llavero, toda la dinámica de la investigación cambió drásticamente. Hasta ese momento, la búsqueda había seguido un esquema estándar. Vecindario, personas sospechosas, coincidencias obvias. Ahora la investigación adquiría una nueva profundidad, y la propia evidencia no solo confundía las pistas, sino que también indicaba que Emma llevaba una vida desconocida incluso para los más cercanos. El pequeño recuerdo con un ángel no era simplemente un detalle casual. Era una prueba que hizo que todos reflexionaran sobre lo poco que los habitantes de la ciudad se conocían entre sí, incluso cuando parecía que se conocían de toda la vida. Los expertos confirmaron. El llavero encontrado en la palma de Emma solo podía obtenerse durante las reuniones dominicales para los feligreses más jóvenes de la iglesia local. Para la investigación, este descubrimiento significaba que Emma visitaba un lugar donde su familia raramente iba, y solo en días de grandes festividades. Los oficiales de policía fueron inmediatamente a hablar con los padres de Emma, Richard y Caroline. La pareja parecía desconcertada. Ninguno de ellos siquiera imaginaba que Emma pudiera ir a algún lugar sin su conocimiento, y menos aún a la iglesia. En la familia nunca hubo tradiciones religiosas estrictas, y si Emma hubiera querido asistir a algún servicio o evento, seguramente se lo habría dicho a su madre. Pero Caroline solo negaba con la cabeza, repitiendo, «Esto no puede ser». Sin embargo, el hecho permanecía. El llavero estaba precisamente con Emma, y esto requería una respuesta. Los investigadores decidieron tomar otro camino. Fueron a la escuela para hablar con los compañeros de clase y averiguar si alguien podría haber invitado a Emma a visitar la parroquia. En la escuela, rápidamente se descubrió que algunas niñas de la edad de Emma realmente asistían a las reuniones dominicales en la iglesia local. Varias niñas confirmaron de inmediato que Emma se había unido a ellas un par de veces, pero siempre pedía que no lo contaran. Era como si quisiera que sus visitas permanecieran en secreto para sus padres. Cuando una de sus amigas le preguntó por qué lo ocultaba, Emma simplemente sonrió y dijo que su madre podría enfadarse si se enteraba. Estas palabras fueron inesperadas incluso para los propios padres. Richard y Caroline solo intercambiaron miradas, sin entender por qué su hija podría temer tal confesión inocente. Pero esto fue solo el comienzo de los sorprendentes descubrimientos hacia los que la investigación avanzaba rápidamente. El siguiente objetivo de la investigación era obvio: la iglesia y su comunidad. Los investigadores llegaron allí durante el día cuando no había nadie excepto los clérigos. El pastor Joseph resultó ser un hombre conocido por casi todos en el pueblo. Joven, de solo 33 años, abierto y sonriente, con una voz suave y acogedora, rápidamente se convirtió en un centro de atracción para los residentes locales. Especialmente lo querían los más jóvenes, gracias a su carisma y habilidad para siempre encontrar las palabras correctas. Cuando los detectives preguntaron a Joseph sobre Emma, al principio pareció sorprendido, como si escuchara ese nombre por primera vez. Sin embargo, un minuto después la recordó, describiéndola como una niña tranquila y tímida que apareció en la iglesia varias veces en compañía de otros niños. El pastor estaba sorprendido de que Emma ocultara estas visitas a sus padres, y aseguró que si lo hubiera sabido antes, definitivamente habría hablado con la familia. Pero nadie le dijo nada, así que él también guardó silencio. El pastor Joseph describió la noche de la desaparición de Emma sin vacilar. Estaba en una ciudad vecina por asuntos de la iglesia, reuniéndose con representantes de otra comunidad, y regresó tarde en la noche. Cuando le preguntaron si alguien podía confirmarlo, Joseph respondió tranquilamente y sin cambiar su expresión:
explicando que las cámaras en la carretera y las gasolineras seguramente habrían registrado su viaje. Los policías tomaron nota, entendiendo que verificar la coartada tomaría varios días. Sin embargo, los detectives ya sintieron un delgado hilo de tensión en esta historia perfectamente tranquila. ¿Por qué el pastor, hablando tan confiadamente sobre su viaje, claramente se ponía nervioso al mencionar a Emma? Mientras los expertos estudiaban las grabaciones de las cámaras de vigilancia en las carreteras, la investigación volvió a dirigirse a Tom, el vecino anciano de la familia de Emma. Anteriormente ya había sido sospechoso, pero no encontraron bases claras para acusarlo. Esta vez la policía decidió actuar con más dureza. Se obtuvo una orden de registro para la casa del pensionista. La casa de Tom resultó no ser simplemente vieja y solitaria. Estaba literalmente llena de cosas que no correspondían a su edad y estilo de vida. Los investigadores encontraron muchos juguetes viejos, ropa de niños e incluso fotografías de niños desconocidos para ellos. Tom explicó con calma. Todo esto pertenecía a los hijos de su hermana, que murió hace varios años. Conservó sus pertenencias como recuerdo, no queriendo separarse del único recordatorio de sus seres queridos. Parecía lógico, pero por alguna razón poco convincente. A pesar de lo extraño de la situación, ninguna de las cosas encontradas estaba relacionada con Emma o su desaparición. La policía retrocedió con cautela. La evidencia era débil, aunque preocupante. 2 días después, llegaron los resultados del análisis de ADN del llavero de la iglesia del laboratorio forense. Los expertos dieron un retrato claro del sospechoso, un hombre joven, entre 25 y 35 años. Esto automáticamente excluía al vecino anciano Tom, que en el momento de los eventos ya tenía más de 60 años. En ese mismo minuto, como confirmando los temores de los investigadores, llegó otro mensaje, ahora de la policía del estado vecino. Los detectives habían solicitado información sobre Joseph, el pastor que se mantuvo demasiado tranquilo durante el primer interrogatorio. Resultó que apenas un par de años antes, en su parroquia anterior, la policía realizó una investigación después de varias quejas de los padres. Informaron sobre el comportamiento dudoso del pastor hacia los feligreses más jóvenes. Sin embargo, formalmente no se presentaron acusaciones porque no se encontraron pruebas concretas entonces. Ahora Joseph resultó no ser simplemente un sacerdote carismático. Era un hombre que ya tenía algo en su historial que hacía que la policía le prestara especial atención. La investigación nuevamente se aceleró rápidamente, y el círculo de sospechosos se estrechó nuevamente a un solo nombre, alrededor del cual ahora se reunían todos los hilos y pruebas. Un nombre que hasta hace poco nadie en la ciudad se atrevía siquiera a pronunciar en voz alta con sospecha. Después de recibir la inquietante información del estado vecino, la investigación pasó a una etapa activa. La policía comenzó a verificar meticulosamente la biografía del pastor Joseph Miller, con la intención de entender por qué había cambiado 3 parroquias en 3 pueblos diferentes en los últimos 5 años. En cada uno de estos lugares, Miller comenzaba de la misma manera. Ganaba fácilmente la confianza de los feligreses, se convertía en una persona cercana, especialmente para aquellos que aún no habían cumplido 10 años. Las primeras llamadas a las parroquias anteriores dieron resultados contradictorios. Los exfeligreses hablaban de Joseph de manera diferente. Para algunos, seguía siendo un ministro de la iglesia talentoso y cariñoso. A otros les parecía un hombre sospechoso cuya excesiva atención parecía fuera de lugar. Los padres admitían con cautela que Miller a veces mostraba una extraña atención hacia los feligreses más jóvenes. Por ejemplo, podía pasar horas hablando con ellos a solas en su oficina, o a menudo los invitaba a la iglesia separados de los adultos. Sin embargo, nadie presentó quejas específicas o acusaciones oficiales entonces. Todo quedaba a nivel de insinuaciones y rumores que no eran suficientes para iniciar una investigación seria. Mientras tanto, cuando la policía volvió a llamar al pastor para una conversación, él había cambiado notablemente. Esta vez Joseph ya no estaba tan seguro. Sus respuestas se volvieron menos precisas y su voz tensa. Esto se manifestaba especialmente al verificar su coartada. Los investigadores le hicieron una pregunta simple.
porque las cámaras en las gasolineras más cercanas no registraron su auto en el tiempo que él había indicado. Al principio, el pastor se refirió a un posible mal funcionamiento de la cámara. Luego sugirió que podría haber repostado en otra parte de la carretera. Los detectives continuaron presionando, aclarando los detalles del viaje. Joseph se confundía, mezclaba calles y números de carreteras. Luego guardó silencio por completo pidiendo un abogado. Fue ese momento cuando quedó claro. El clérigo estaba ocultando algo serio. Paralelamente, los oficiales de policía comenzaron a verificar los testimonios de los testigos. Varias personas confirmaron que la noche en que Emma desapareció, vieron al pastor en la ciudad. Y no solo, sino en compañía de alguien más que por edad podría ser joven. Algunos afirmaban que se detuvo en una tienda, otros que lo vieron cerca de un pequeño parque adyacente al bosque, donde más tarde encontraron a Emma. Los testigos estaban seguros de que era precisamente el pastor. Su figura y su manera de caminar eran reconocibles incluso en el crepúsculo. La policía comenzó a obtener grabaciones de las cámaras de vigilancia de la ciudad. El tiempo apremiaba, pero revisar el material llevaba mucho tiempo, y cada hora sin resultados aumentaba la ansiedad en la pequeña ciudad. Los residentes estaban nerviosos, y en la ciudad comenzaron a circular rumores que solo hacían la atmósfera más pesada. Joseph ya había dejado de ser la persona a la que acudían los feligreses. Se convirtió en una persona a la que observaban con cautela e incluso temor. Y mientras la atención de la investigación se centraba en el pastor, la ciudad se vio sacudida por un nuevo e inesperado hallazgo. En un garaje abandonado en las afueras encontraron el Ford gris de Jason Lee, aquel joven conserje de la escuela que había sido sospechoso activamente en los primeros días de la investigación. Alguien había robado el coche y lo había abandonado allí, ocultándolo intencionadamente de miradas indiscretas. Cuando los policías abrieron la puerta del vehículo, les esperaba una sorpresa inesperada y escalofriante. El asiento trasero estaba repleto de pertenencias infantiles, viejos juguetes, pequeños vestidos, camisetas e incluso un par de botas. Nada de lo encontrado pertenecía a Emma, pero el simple hecho de que hubiera tales cosas en el coche de un hombre joven que ya había tenido problemas con la ley, parecía extremadamente sospechoso. Jason fue detenido nuevamente y llamado a un interrogatorio urgente. El joven parecía completamente abatido y confundido cuando los policías le explicaron la situación. Negó categóricamente tener algo que ver con los objetos encontrados. Además, Jason aseguraba que su coche había sido robado la noche anterior, mientras él mismo estaba en la comisaría prestando declaración. La declaración parecía dudosa, pero la policía estaba obligada a verificar esta versión. La investigación volvió a estancarse. ¿Era Jason víctima de una trampa o estaba intentando confundir las pistas? Lo importante e inesperado fue que la declaración de Jason sobre el robo del coche se confirmó con una cámara instalada en el estacionamiento cerca de su casa. La grabación registró claramente cómo un hombre desconocido, ocultando cuidadosamente su rostro bajo una capucha, forzaba el coche, lo arrancaba y se marchaba rápidamente. La hora en la grabación coincidía completamente con el momento en que Jason estaba en la comisaría y físicamente no podía haber cometido este delito. La policía llegó a la única conclusión lógica. Todo lo que habían visto era un intento deliberado de alguien de presentar a Jason como culpable, dirigir la investigación por un camino falso y desviar la atención del verdadero responsable. Mientras tanto, los especialistas del laboratorio continuaban analizando las pruebas obtenidas en los lugares del hallazgo. Los nuevos resultados confirmaron los temores de la policía. En los objetos encontrados en el coche robado se descubrieron huellas dactilares y ADN que coincidían parcialmente con los que se habían encontrado antes en el llavero de la iglesia de la Palma de Emma. Era una señal clara de que la persona que había plantado los objetos en el coche de Jason estaba directamente relacionada con el crimen. Fue justo en ese momento cuando una nueva pila de documentos cayó sobre el escritorio del detective principal. Eran impresiones de cámaras obtenidas de la carretera que conducía a la ciudad vecina. La esperada verificación dio resultado. El coche del pastor Joseph no apareció en ninguno de los posibles puntos de control de video en la noche que él había indicado. Y esto significaba solo una cosa. Joseph había mentido.
confundiendo deliberadamente la investigación. La policía estaba segura de que el esclarecimiento del crimen estaba muy cerca. Y aunque quedaban formalidades hasta el arresto, en la comisaría ya no había dudas sobre con quién estaban tratando exactamente. Ahora solo quedaba reunir todas las pruebas y entender cómo Joseph había conseguido ocultar sus secretos durante tanto tiempo y tan minuciosamente. Pero lo principal es que ya entendían que él estaba dispuesto a ir mucho más lejos de lo que parecía antes. La investigación ya no dudaba de que el coche de Jason había sido robado deliberadamente para desviar a la policía por un camino falso. Quedaba por averiguar quién exactamente estaba detrás de este paso bien pensado. La policía comenzó a estudiar grabaciones de videocámaras por toda la ciudad, comprobando con especial cuidado las gasolineras y los aparcamientos la noche del robo del coche. En la grabación de la cámara de vigilancia de una gasolinera en las afueras de la ciudad, se vio a un hombre que llegó tarde en la noche, literalmente unas horas antes de que se encontrara el coche abandonado de Jason. La persona en el video claramente evitaba aparecer en la cámara, constantemente daba la espalda y pagaba en efectivo. Pero los policías estudiaron la grabación varias veces con atención, fijándose en todos los detalles: forma de caminar, gestos, ropa. Cuando mostraron una copia del video al empleado de la gasolinera, miró atentamente la grabación e inmediatamente afirmó con seguridad que reconocía a este hombre. A pesar del rostro oculto, notó inmediatamente la voz y los gestos característicos del comprador. Casi no quedaban dudas. Era el pastor Joseph Miller. En la grabación estaba comprando gasolina en un pequeño bidón, pero incluso un hecho tan simple adquiría un tinte siniestro. Joseph era una persona que podía moverse por la ciudad sin ser notado, sin levantar sospechas, especialmente a esas horas de la noche. La policía obtuvo inmediatamente una orden para realizar un registro minucioso en la casa del pastor. Ya no perdieron tiempo en formalidades. La casa del pastor era típica de una pequeña ciudad, sencilla, bien cuidada, con un ambiente modesto, sin lujos. Sin embargo, durante el registro, en el cajón del escritorio de Joseph se encontraron llaveros idénticos al que fue descubierto en la mano de Emma. Había varios, todos nuevos, cuidadosamente guardados en una caja. Al principio esto parecía bastante lógico. El pastor podía guardar tales souvenirs para los feligreses. Sin embargo, los expertos no tardaron en descubrir entre ellos un llavero que tenía las mismas huellas dactilares y ADN que la prueba encontrada con Emma. Cuando presentaron el hallazgo al pastor parecía desconcertado, pero rápidamente se recompuso y dio una respuesta bastante segura. Joseph declaró que a la iglesia constantemente acuden diferentes personas, feligreses e invitados. Cualquiera podría haber tomado un llavero de la caja en la mesa y luego haberlo devuelto allí. Hablaba con seguridad, convenciendo a la investigación de que era una trampa, claramente organizada por alguien con acceso a su lugar de trabajo. El pastor inmediatamente recordó a su antiguo ayudante Mark Thompson, a quien recientemente había despedido debido a acusaciones de fraude financiero. Joseph afirmaba que Mark había jurado vengarse de él y podría haber organizado toda esta historia con los llaveros y el automóvil. La policía se vio obligada a verificar seriamente las palabras del pastor, a pesar del número cada vez mayor de pruebas que claramente apuntaban precisamente a él. Mark Thompson realmente tuvo un conflicto con Joseph y se vio obligado a abandonar la ciudad después de acusaciones de robo de dinero de la caja de la iglesia. Mark fue rápidamente encontrado en una ciudad vecina, donde había vivido las últimas semanas. Durante la verificación se descubrió que Mark tenía una coartada sólida. El día de la desaparición de Emma y especialmente en la noche del robo del automóvil, él se encontraba en otro lugar. Las grabaciones de las cámaras en el hotel donde se alojaba confirmaron completamente sus palabras. Thompson no había abandonado los límites del pueblo vecino durante varios días. Esto significaba que las acusaciones del pastor eran un intento desesperado de desviar las sospechas de sí mismo y encontrar alguna manera de evitar más preguntas de la policía. Cuando la investigación informó a Joseph sobre los resultados de la verificación de la coartada de Mark, el pastor estaba visiblemente nervioso. Comenzó a confundirse, a dar explicaciones cada vez más incoherentes, y pronto se quedó completamente callado, negándose a hacer comentarios. Era evidente que su calma y seguridad se habían desmoronado por completo.
Los detectives volvieron nuevamente a las principales pruebas: el llavero, la gasolina, el automóvil robado, los intentos de inculpar a Jason. Todo indicaba que el pastor estaba dispuesto a hacer mucho para evitar responsabilidades. Paralelamente comenzaron a llegar datos de los especialistas técnicos que revisaban el teléfono móvil de Joseph. Su teléfono mostraba que en la noche de la desaparición de Emma, él estaba dentro de los límites de la ciudad, no de viaje como había afirmado anteriormente. Este fue otro golpe serio a su versión. Cada paso siguiente de los detectives los acercaba al final de la investigación. Joseph estaba bajo vigilancia constante. La policía se preparaba para presentar cargos oficiales y toda la comunidad que antes admiraba al pastor ya le había dado la espalda. Pero la prueba principal, que cambió todo el curso de los acontecimientos, llegó completamente inesperada. El dueño de una pequeña tienda de comestibles en las afueras de la ciudad revisaba las grabaciones de sus cámaras de seguridad a petición de la policía. Fue él quien primero notó un cuadro inusual, captado por la cámara que daba a la carretera que conducía al bosque. La grabación se hizo en la noche de la desaparición de Emma. Clara y nítidamente, a pesar del crepúsculo, se podían ver dos figuras. Una claramente pertenecía a un hombre adulto, la otra, notablemente más baja, pertenecía a una persona joven. Caminaban en dirección al bosque. El hombre, por su figura y manera de moverse, resultó muy parecido al pastor Joseph. Los expertos confirmaron. Con alta probabilidad, era él. Lo que era aún peor para el pastor, junto a él caminaba precisamente Emma. Su ropa coincidía completamente con la descripción de aquella noche. Esto significaba solo una cosa: el pastor había mentido a la policía. Él estaba con Emma esa noche. Estaba a solas con ella. La grabación se convirtió en esa prueba después de la cual negar lo evidente ya era inútil. Joseph Miller estaba exactamente donde categóricamente negaba su presencia y hacía exactamente lo que insistentemente aseguraba que nunca hizo. Ahora ya no había preguntas ni dudas. Todos los hechos convergían en un punto, confirmando finalmente las terribles sospechas sobre las que nadie en la ciudad quería pensar hasta el último momento. El pastor, a quien durante tanto tiempo habían defendido y en quien tanto confiaban, resultó ser aquel a quien más se debía temer. Después de presentar pruebas irrefutables, el pastor Joseph Miller ya no tenía nada que objetar. La grabación de video de la cámara de la tienda era tan evidente que incluso el abogado de Miller dejó en silencio la carpeta con documentos, entendiendo que no había nada que defender. La última conversación con los detectives tuvo lugar tarde en la noche, y esta vez Joseph no guardó silencio ni negó lo evidente. Comenzó a hablar, lentamente, como si cada palabra le costara un gran esfuerzo. Confesó que era él quien estaba con Emma aquella noche. Miller contó cómo le propuso dar un paseo por el bosque, prometiéndole mostrar un lugar especial donde podrían rezar para cumplir su deseo más íntimo. Emma aceptó de inmediato, confiando en la persona que consideraba sabia y bondadosa y con quien se sentía segura. Allí, en un lugar tranquilo y aislado, intentó aprovecharse de manera inapropiada de la situación, algo que Emma sintió instantáneamente. El pastor confesó que se asustó de su reacción cuando ella se apartó bruscamente, diciendo que se lo contaría todo a sus padres. En ese momento perdió el control de la situación e hizo algo terrible que luego no pudo explicarse ni a sí mismo. Para protegerse de las consecuencias, tomó la decisión más drástica. No dio detalles innecesarios. No describió el momento mismo, pero su breve confesión fue suficiente para el protocolo. Las palabras de Joseph sonaron suaves, monótonas, sin el menor intento de justificarse o provocar compasión. Cuando el investigador preguntó sobre las acciones después de lo ocurrido, Miller describió en detalle cómo intentó ocultar lo sucedido. Entendiendo que la desaparición de Emma provocaría inmediatamente una resonancia y búsquedas masivas, decidió cubrir sus huellas incriminando a una persona que ya estaba bajo sospecha. La elección recayó en Jason Lee, un joven conserje con reputación dudosa. Para ello, robó su automóvil gris, preparó de antemano ropa infantil que colocó específicamente dentro para guiar a la policía por una pista falsa.
Miller explicó su decisión simplemente. Jason era la figura ideal para las sospechas. Robando su automóvil y esparciendo prendas, esperaba distraer al máximo la atención de la investigación y ganar tiempo para escapar del golpe. Solo no tuvo en cuenta una cosa: que la policía encontraría tan rápidamente sus errores y mentiras. El proceso judicial fue breve pero tenso. Los habitantes del pueblo llenaron completamente la sala. Querían asegurarse personalmente de que el culpable sería castigado. Entre los presentes estaban los padres de Emma, Jason Lee, a quien casi encarcelan por error, e incluso Tom, el vecino anciano que en los primeros días sospechaban tan activamente. Durante las audiencias, Miller inesperadamente cambió su testimonio, declarando que toda la historia había sido falsificada por el ex asistente Mark Thompson, quien, supuestamente, plantó todas las pruebas y sobornó a los testigos para vengarse del pastor. Pero su intento de trasladar la responsabilidad fracasó casi instantáneamente. Cámaras, testigos, grabaciones de conversaciones, análisis de ADN. Contra él se habían reunido pruebas irrefutables que excluían cualquier posibilidad de error. El fiscal tranquila y metódicamente destruyó cada intento del pastor de defenderse, mostrando al tribunal que todas sus mentiras eran sin sentido. Con cada argumento de la acusación, Joseph se volvía cada vez más abatido y silencioso. Al final, simplemente dejó de responder, bajando los ojos y esperando la decisión del tribunal. El veredicto se anunció rápidamente y sin comentarios innecesarios. Joseph Miller fue declarado culpable de todos los cargos y recibió la máxima sentencia posible prevista por la ley. Cuando el juez leyó la decisión, en la sala había un silencio absoluto. Nadie pronunció ni una palabra, ni un sonido. La gente miraba al pastor mientras lo sacaban esposado de la sala, tratando de entender cómo una persona a quien conocían y amaban pudo ocultar tal maldad dentro de sí. Inmediatamente después del juicio, la familia de Emma abandonó la ciudad. No querían quedarse allí, donde cada rincón de las calles les recordaba lo que había sucedido con su hija. Jason Lee recibió disculpas oficiales de la policía, pero prefirió no volver a su trabajo anterior, decidiendo mudarse a donde nadie conociera su historia. El anciano vecino Tom continuó viviendo en su calle, pero comenzó a salir al porche con menos frecuencia. Ahora prefería quedarse en casa, tratando de evitar cualquier mirada o conversación innecesaria. Poco después de dictarse la sentencia, la ciudad volvió a quedarse en silencio. La gente trataba de no discutir lo que había sucedido, como si eso pudiera borrar los recuerdos de la tragedia. Pero era imposible fingir que nada había ocurrido. Los residentes comenzaron a ser más cautelosos entre sí, vigilando especialmente a las nuevas personas que aparecían en su pequeño mundo. Habían perdido algo importante: la sensación de seguridad completa y confianza incondicional que antes era natural aquí. La iglesia donde alguna vez sirvió el pastor Miller estuvo cerrada durante mucho tiempo. Los creyentes trataban de evitarla, y por las noches el edificio parecía abandonado y sombrío. Se necesitaron varios meses para comenzar nuevamente los servicios regulares, pero los feligreses se volvieron mucho menos numerosos. La historia terminó abruptamente, sin dejar lugar para largas reflexiones o moralejas. Para los habitantes del pueblo, fue una dura lección que nunca olvidarán. Todo lo que vino después ya no importaba. Lo importante era solo que en algún momento no pudieron ver el verdadero rostro de aquel en quien confiaban más que en sí mismos. La ciudad gradualmente volvió a su ritmo habitual de vida, pero ahora era una ciudad completamente diferente. Y sus habitantes recordarán para siempre el precio de la confianza.